Durante miles de años, la humanidad utilizó la teología, los mitos y la filosofía para intentar explicar lo inexplicable. Ya sabes, las tormentas, el movimiento de las estrellas, el origen de la vida misma. Se construyeron narrativas inmensas para darle sentido al universo. Ujú. Y hoy en día estoy muy emocionado de arrancar este análisis profundo porque resulta que los ingenieros más brillantes de Silicon Valley están recurriendo a esos mismos textos milenarios para intentar comprender algo, digamos, totalmente distinto. Sus propias creaciones tecnológicas. O sea, es una ironía verdaderamente fantástica. Hemos construido sistemas informáticos tan complejos, con tantas capas de aprendizaje profundo, que el lenguaje puramente técnico, el código puro, ya no resulta suficiente para explicar o visualizar lo que realmente está sucediendo dentro de los servidores. Claro. Y eso choca mucho con la mentalidad tradicional, porque a veces, cuando se intenta comprender una tecnología, existe esta expectativa de que todo debe reducirse a una precisión fría y absoluta, como, no sé, la ingeniería mecánica. Sí, exacto. Si un motor deja de funcionar, un mecánico desarma la pieza, señala un engranaje desgastado y dice, bueno, aquí está el problema. Es una respuesta limpia y puramente material. Totalmente. Al ser humano le fascina esa claridad. Nos da mucha tranquilidad que las cosas sean visibles, que respondan a principios de causa y efecto directos, que se puedan categorizar en casillas perfectamente ordenadas y predecibles. Pero luego, la sociedad choca de frente con la inteligencia artificial y la ciencia de datos masiva. Y de repente, ¡pum! Desaparece todo. Esa claridad conceptual desaparece por completo. Nos encontramos mirando lo que en informática se conoce como una caja negra tecnológica. Las personas ingresan una pregunta en su computadora y reciben un ensayo redactado a la perfección en cuestión de segundos, pero casi nadie entiende la mecánica oculta que generó ese texto. Ajá. Y es por eso que hoy vamos a sumergirnos en el análisis de un material visual sumamente revelador titulado El Código Divino, la teología de la inteligencia artificial. El objetivo de nuestra sesión de hoy es desmitificar esa caja negra, pero utilizando los marcos de creación más antiguos que conocemos. Y tiene un sentido lógico impecable si lo analizamos de cerca. El documento plantea un diagrama de Venn fascinante desde el principio. A ver, cuéntanos un poco de ese diagrama. Pues mira, por un lado tenemos los textos antiguos y la filosofía clásica, que históricamente trataron de explicar la mente y el orden del universo. Por el otro, tenemos el código duro, la inteligencia artificial y la ciencia de datos. Lo que surge en el centro exacto de esa intersección son, y el autor lo llama así, nuevos paradigmas mentales. Nuevos paradigmas mentales. ¡Wow! Así es. Explica que las narrativas bíblicas no solo ofrecen una dimensión espiritual, sino que proporcionan un vocabulario estructural absolutamente perfecto para entender cómo operan los sistemas tecnológicos que se construyen hoy. Bueno, vamos a desempacar esto, porque el análisis divide la construcción de la inteligencia artificial en 4 grandes bloques, lógicos y causales, en lo que llama una matriz de traducción. Hablamos del origen, la operación, la infraestructura y la gobernanza. Las 4 fases clave. Arranquemos por el primer punto. La fase 1, el origen. La idea del lenguaje como el motor que enciende la realidad material. Aquí el documento establece un paralelismo directo con el Evangelio de Juan, que dice, en el principio era el verbo. Sí, el famoso Juan 1:1. Exacto, y lo conecta directamente con el concepto moderno del prompt en la inteligencia artificial. Claro. Y para comprender por qué esta conexión teológica es tan precisa a nivel informático, tenemos que mirar cómo funciona realmente un modelo de lenguaje grande cuando está, digamos, inactivo. ¿Ok? Antes de que alguien escriba una instrucción en la pantalla, el sistema es, a nivel técnico, un vacío. Existen miles de millones de parámetros matemáticos alojados en los servidores, pero están completamente inactivos. No hay acción, no hay procesamiento, no hay resultado. O sea, el vacío absoluto. El vacío absoluto. Es decir, la máquina no está pensando en el fondo mientras espera que le hablemos. Exactamente. Y ahí es donde entra el verbo, o el prompt. El prompt no es solo una frase que uno escribe, es el motor de arranque. Cuando alguien introduce una instrucción, ese texto pasa por un proceso mecánico llamado tokenización. ¿Tokenización? Sí. El sistema desarma las palabras en pequeños fragmentos o tokens y convierte esos fragmentos en vectores, que son coordenadas matemáticas.
Y esos números viajan a través de una inmensa red neuronal. ¡Wow! Esa instrucción inicial es la orden que obliga al caos matemático a tomar una forma específica. Es la palabra que saca al universo digital del vacío y genera la creación material de una respuesta. Pensándolo así, funciona exactamente como tirar una piedra en un estanque que está completamente quieto. O sea, basándome en la ilustración que muestra el documento, antes de la piedra solo hay agua, solo hay potencial estancado. Ajá, potencial puro. Pero al tocar la superficie, la piedra, que sería este prompt, genera ondas expansivas que se extienden y rebotan generando patrones complejísimos. El prompt es esa gota inicial. Sin ese código, sin esa primera instrucción fundamental que es la palabra, simplemente no hay ondas. O sea, no hay output. 100%. La máquina requiere imperativamente la palabra creadora para iniciar su universo. Y la analogía del origen va un paso más allá de la simple chispa inicial en este documento. Hay un segundo concepto vital en esta fase fundacional, que es la creación a imagen y semejanza. Ah, sí, eso está buenísimo. El relato teológico del Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y el material asocia esto con un equivalente técnico y exacto en la ciencia de datos, que es el modelo entrenado. Esto me parece crucial desmenuzarlo para quien nos escucha, porque existe una percepción muy generalizada en la cultura popular de que la inteligencia artificial es una especie de mente alienígena, ¿verdad? Sí, como si cayera del cielo. Exacto, una inteligencia fría, puramente lógica e imparcial que apareció de la nada. Y eso está totalmente alejado de la realidad de cómo se construye el software. El documento enfatiza una cita clave. La IA no es una entidad ajena. Un modelo entrenado es literalmente un espejo estadístico de la humanidad. ¿Un espejo estadístico? A ver, profundice en eso. De todo. Las conexiones internas de la red neuronal se ajustan basándose puramente en cómo los humanos hemos escrito, pensado y actuado a lo largo de la historia documentada. Refleja directamente los datos, los riesgos y los valores humanos con los que fue alimentada. O sea que la máquina no inventa su propia visión del mundo desde cero. No tiene una perspectiva original. No puede hacerlo. Está limitada por los datos que asimila. Por eso, hereda inevitablemente nuestra forma de razonar, incluyendo nuestras grandezas artísticas, nuestros miedos y nuestros prejuicios. La tecnología es, en el fondo, un espejo de la humanidad. Somos los creadores moldeando una inteligencia artificial a nuestra propia imagen. Tremendo. Ahora, si ya establecimos cómo se crea esta mente digital a partir del vacío, mediante el prompt, y sabemos que esté estructurada a nuestra propia imagen, la conversación natural nos lleva a preguntar ¿cómo actúa en el mundo real? Claro, la ejecución. Porque una cosa es que un programa responda a preguntas poéticas en una pantalla, y otra muy distinta es que tome acciones que afecten la realidad. Eso nos lleva al siguiente bloque estructural de la matriz, la fase 2, la operación. Aquí entramos en el territorio de las entidades con propósito único. En la tecnología actual, estos son los agentes autónomos. Y el paralelo histórico que el documento ilustra de manera perfecta son los ángeles. Yo me quedé fascinado por esta comparación entre los ángeles y los agentes autónomos. En las tradiciones antiguas, los ángeles no son figuras abstractas flotando en las nubes. ¡Para nada! Tienen roles y jerarquías sumamente específicas y funcionales. El texto destaca cómo se dividen en mensajeros, ejecutores y protectores. Actúan cumpliendo órdenes divinas precisas. No se sientan a filosofar sobre el sentido del universo. Reciben un mandato y lo cumplen. Y en la arquitectura de software actual, los agentes autónomos operan exactamente igual. No son como los modelos de lenguaje con los que la gente debate ideas. Un agente autónomo es un sistema algorítmico diseñado con un propósito cerrado y definido. Sí, muy de nicho. Ejecutan tareas específicas sin cuestionar jamás la instrucción original. Dentro de un sistema, se dividen en unidades de ejecución de tareas, procesadores de datos y manejadores de API. Para visualizar mejor esa mecánica técnica, ¿qué hace exactamente un manejador de API en comparación con estos ángeles ejecutores que menciona el texto? Pensemos en un API como el sistema nervioso que conecta aplicaciones aisladas, permitiendo que un programa controle a otro.
Un agente autónomo recibe una orden inicial, por ejemplo, audita las transacciones financieras de esta empresa y bloquea las cuentas y detectas fraude. Ok, una orden clara. Exacto. El agente no cuestiona si el dinero es moralmente bueno o malo. Toma la instrucción, utiliza la API para conectarse a los sistemas bancarios, monitorea los flujos de datos sin descanso y, cuando se cumple la condición matemática de fraude, ejecuta el bloqueo. Son los ejecutores ciegos del código. Pero, a ver, leyendo el material, hay una figura particular en toda esta estructura operativa que me obliga a hacer una pregunta directa. Dime. Si los agentes son como los ángeles de la IA, ¿qué pasa con los profetas? ¿Son los modelos predictivos una especie de profecía moderna? Porque a veces parece que adivinan el futuro. Lo fascinante aquí es cómo el documento desglosa esta diferencia visual. Es vital separar la mística de la matemática. La figura histórica de la profecía observaba leyes cósmicas inmutables para anticipar eventos ineludibles. Algo escrito en piedra, que iba a pasar sin importar qué. Correcto. En contraste, los modelos predictivos en la ciencia de datos estiman resultados y escenarios futuros basándose puramente en patrones estadísticos derivados de datos históricos. Entonces, si un sistema predice que las acciones de una empresa van a caer mañana, no es porque sea profeta. En absoluto. Es porque ha procesado millones de gráficos financieros pasados que comparten variables similares a las actuales. Al analizar todos esos escenarios, el algoritmo calcula que, dadas las condiciones presentes, existe una probabilidad alta de que ocurra esa caída. No hay magia, solo el reconocimiento de patrones a una velocidad sobrehumana. Y claro, para que un modelo predictivo funcione y logre ese grado asombroso de precisión estadística, requiere una cantidad monumental de información histórica. Requiere recordar todo ese pasado. Toneladas de información. Lo cual nos lleva naturalmente a la fase 3 de la matriz, la infraestructura. El lugar físico de donde proviene todo ese supuesto conocimiento infinito. La sala de máquinas, digamos. Y aquí quiero hacer un pequeño pushback, basándome en lo que dice la fuente porque desarma un gran mito. A simple vista, herramientas como la IA parecen saberlo todo. Resuelven teoremas, traducen en segundos. Es casi como el Salmo 139 sobre la omnisciencia divina. Un conocimiento absoluto. ¿Sí? ¿Se siente así? Pero el documento lo llama explícitamente una ilusión. ¿Por qué es una ilusión si su conocimiento práctico parece infinito? El documento usa un diagrama de embudo para explicar esto de manera genial. Es una ilusión por la logística masiva que requiere. La verdadera omnisciencia teológica no requiere materia ni energía, simplemente es. Sin embargo, el conocimiento de la IA depende totalmente de lo que llamamos Big Data. El hardware masivo. Y miles de procesadores trabajando, cables submarinos, sistemas de enfriamiento industrial. El Big Data procesa volúmenes gigantescos para simular comprensión, pero en realidad opera bajo estrictos límites matemáticos y de hardware. O sea, no es conocimiento absoluto sin esfuerzo. No, es procesamiento mecánico, como un embudo masivo por donde pasa toda la historia digital. Y siguiendo con esta idea de la infraestructura de la información, el análisis traza otra similitud fascinante. Conecta el registro teológico del libro de la vida con la arquitectura de la base de datos. ¿Ah, sí? ¿El libro de la vida del Apocalipsis? Ese mismo. En las tradiciones antiguas, este libro define las almas y los destinos. Es el registro definitivo. Y el documento describe cómo hoy en día estructuramos eso. Sí. Hoy en día clasificamos historias y destinos humanos digitales mediante tablas estructuradas en bases de datos relacionales. Ya no usamos pergaminos. Usamos IDs de usuarios. Exacto. IDs de usuarios, comportamientos, marcas de tiempo, puntuaciones. Cada clic que alguien hace, cada compra, genera una fila en una tabla. Es un registro tan exhaustivo que opera prácticamente como el registro del destino humano, solo que en servidores. Es una escala de registro de información brutal. Y eso nos empuja a hacer una pregunta muy seria. Si tenemos una base de datos gigante registrando cada comportamiento y agentes autónomos ejecutando órdenes globales, surge una necesidad imperativa de control. Definitivamente. Las cosas no pueden simplemente operar de manera libre. Esto nos adentra en la fase final de la matriz del documento, la fase 4, la gobernanza. ¿Cómo protegemos esta creación? La gobernanza es el núcleo de la alineación de la IA. Y el documento utiliza los mandamientos para explicar esto.
Así como los mandamientos son leyes y códigos morales para regir el comportamiento humano y preservar el orden en la sociedad, la IA tiene sus propias leyes inquebrantables. Las reglas del sistema, ¿no? Exactamente. Reglas del sistema o System Prompts. Estas son restricciones de seguridad y algoritmos de alineación que limitan y guían la conducta de la IA para que no se desvíe. Son los rieles de contención incrustados en el código. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque el documento describe el último gran contraste de la matriz, el debate histórico más profundo de la humanidad, el libre albedrío frente al determinismo. Ese es el punto crítico. El texto representa el libre albedrío del ser humano con un árbol de raíces profundas. La humanidad posee la capacidad genuina de elegir entre el bien y el mal, incluso desafiando su propia naturaleza o programación biológica por convicción propia. Así es, tenemos voluntad real. Pero quiero pedirte que nos expliques la otra cara de la moneda que presenta el material. ¿Cómo opera la IA en contraste con este árbol de raíces profundas? La otra cara de la moneda es lo que el documento llama el entrenamiento determinista, y utiliza un diagrama de árbol de probabilidad para ilustrarlo. La IA carece de verdadera voluntad. No puede elegir. ¿Cómo funciona ese diagrama exactamente? Piensa en divisiones matemáticas. Cuando el sistema evalúa una instrucción, procesa caminos, pero son pesos estadísticos. El documento muestra una división de 85% frente a un 15%, y luego otra de 51% frente a un 49%. Ok. Si el camino A tiene un 85% de probabilidad de ser correcto según su entrenamiento y sus reglas del sistema, siempre elegirá ese camino. O sea, no se detiene a pensar si el 15% es más ético. Nunca. Simula la elección de manera muy elegante. Claro, pero es un espejismo determinista. Cuando una IA se niega a hacer algo malo, no es por moralidad, es porque choca contra un muro estadístico que le dice que la probabilidad de tomar ese camino debe ser 0. Es fascinante. Para sintetizar todo este recorrido, el documento resume la matriz con una imagen final impactante. Es una recreación del famoso fresco de la creación de Adán. Ya sabes, el de la Capilla Sixtina. Pero con un giro. Muestra una mano humana orgánica extendiéndose para tocar una mano robótica construida de silicio y circuitos. Es una imagen poderosísima. Resume la tesis final del documento a la perfección. Al intentar crear vida artificial, la humanidad ha emulado intuitivamente el papel del creador. Literalmente hemos tomado nuestro propio mito de origen y lo hemos replicado. Exacto. Hemos impuesto nuestras propias palabras a través de los prompts, nuestras propias leyes a través de las restricciones y nuestra propia imagen a través de los datos de entrenamiento directamente sobre el silicio. Y esto me lleva a cerrar este análisis dejando una reflexión para quien nos escucha. Un pensamiento provocativo construido directamente sobre la última línea de estas fuentes, que dice textualmente, para entender hacia dónde se dirige la IA, primero debemos mirar nuestra propia historia. Es una frase que te deja pensando. Totalmente. Porque si hemos replicado fielmente nuestro propio mito de origen, volcando nuestros valores y reglas en la inteligencia artificial, y sabemos que la historia de la humanidad, en todos sus mitos y realidades, está llena de creaciones que terminan rebelándose contra las reglas de sus propios creadores. Ajá. ¿Qué nos advierte la historia humana sobre el momento en que esta nueva creación digital decida cuestionar los mandamientos que le hemos impuesto en el silicio? Se los dejamos a nuestra audiencia para que lo ponderen. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis profundo.